Es un economista pakistaní-estadounidense que empezó a formarse en el ámbito de la que... Madre mía, voy a empezar de nuevo porque ya me he equivocado y si me equivoco al principio, mal rollo. Es un economista pakistaní... Me pasa dos veces siempre. Es un economista pakistaní-estadounidense que empezó formándose en el ámbito de la economía post-keynesiana, pero que luego acabó derivando en el ámbito de la economía política clásica, sobre todo atendiendo a las enseñanzas de Marx. Y precisamente gracias a esto fue capaz de predecir la crisis financiera y económica que iba a haber en el año 2008 utilizando las herramientas analíticas que el marxismo ofrece, concretamente la crisis de rentabilidad. Me estoy refiriendo a Anwar Shaikh, este economista que muchos conoceréis probablemente porque hizo importantes contribuciones y aportaciones académicas, una de las cuales voy a comentar luego y que es bastante interesante o al menos divertida, y es que troleó en la cara a economistas ortodoxos muy importantes como Solow, por ejemplo, o como Simón y Levis. Y vais a ver que es una maravilla y lo voy a traer porque nos tenemos que reír todos con ese troleo que fue absolutamente magnífico, ¿no? De los mejores troleos que he visto yo en toda mi vida, ¿no? Y nada, voy a pasar a hablar un poquito de su vida y luego otro poquito más de su obra. Aquí lo tenéis, como digo, él es pakistaní de nacimiento, de hecho nació en 1945 en Karachi, en una familia liberal sindhi. Esto, que era algo que le permitió tener una vida bastante acomodada, acabó conllevando que viajara por todo el mundo, que aprendiera un montón de idiomas, un montón de cultura. De hecho, acabó graduándose en 1961 en Nueva York, ¿no? Un país en el que luego ganaría la nacionalidad, ¿no? Él obtuvo la licenciatura de Economía en 1965 y desde entonces trabajó en Kuwait, pero estuvo solo 2 años allí enseñando matemática, enseñando economía en las facultades y escuelas de por allí. Luego se volvió a Estados Unidos y en Columbia obtuvo el doctorado en 1973 y desde entonces ha estado en esa universidad. O sea, no hay muchas más cosas que comentar de su vida académica, pero sí de su vida política. De hecho, él, obviamente de izquierda, como os podéis imaginar, fue influenciado por la nueva izquierda, ¿vale? Esta preocupación en aquellos años de los derechos civiles, también del movimiento feminista, le marcaron muchísimo y es algo que lo va a acercar a ramas del conocimiento económico de izquierda, más progresista, como los post-keynesianos. Los keynesianos y concretamente los post-keynesianos, ¿no? Pero como digo, en algún momento de su vida va a cambiar, va a girar y va a decir, oye, me interesa mucho más el análisis de los economistas clásicos, como David Ricardo, como Carlos Marx y sobre todo este último, ¿no? Entonces ese sería un resumen de la vida de Anwar Shaikh. De hecho, aquí os traigo imágenes para que tengamos en cuenta que Keynes fue una de las personas que más le influyó, como os decía, empezó a leer muchísimo sobre Keynes y a entenderlo, también aquí de Kalecki, también de Joan Robinson, los leyó mucho, los entendió perfectamente, no es un marxista cerrado que solo sabe de Carlos Marx, ¿vale? Sabe muchísimo. También aquí tenemos a Pasinetti, perdón, este es Piero Rafa, ¿vale? Y de hecho, fijaos, Rafa... Ya sabéis que Rafa y Pasinetti, de los que también hemos hecho vídeos, tienen esa visión post-keynesiana con visión marxista, pero eso probablemente sea lo que le llevó a interesarse más por el análisis marxista, que por supuesto que conocía, pero no con tanta profundidad ni con tanta devoción. Y aquí tenéis pues la imagen de Carlos Marx, que va a ser al final el referente que más le va a marcar. Os he traído en primer lugar un artículo, no suelo traer artículos, pero a los que son must tengo que traerlo, y este es el del troleo, ¿vale? Es que no os podéis perder de vista en qué consiste esto. En esta época estamos hablando de los años 70, este artículo fue publicado en 1974, eran muy conocidas las funciones de producción de Robert Solow, de Simon y Levis, en las que con una ecuación matemática muy estilizada, muy elegante, muy bonita, que da un aspecto de seriedad tremenda, se trataba de calcular pues cuál era la producción a la que podían llegar los países atendiendo a los recursos naturales y a los recursos laborales que tuviese y a la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues cogió este hombre, Anwar Shaikh, y dijo, sí,
pues voy a utilizarte la función de producción para obtener esto en un gráfico, ¿vale? Tú utilizas la función de producción matemáticamente correcta y obtienes esto. Insisto, no suelo traeros cosas que no sean artículos ni libros, pero esto lo tenía que traer. Aquí podéis ver que utilizando esa función de producción tan admirada por la economía neoclásica, acabó obteniendo este resultado en esta gráfica que dice AMBAG, que AMBAG es así como disparate o chorrada, ¿no? O engaño. Al fin y al cabo, estaba calificando la función de producción que está utilizada era en estos tiempos, evidenciando que sí, matemáticamente es muy bonita, pero fijaos, matemáticamente te puede dar estos resultados si tú torturas un poquito los datos, y económicamente, ¿qué sentido tiene? Esa es la crítica más mordaz de este hombre, de Anwar Shaikh, a la función de producción. Es un troleo en toda regla, uno de los primeros troleos seguramente en el ámbito académico, que obviamente no tuvo ningún tipo de respuesta, porque esto es incontestable. Si estás utilizando esta función de producción y te acaba dando lo que a ti te dé la gana encima para criticarlo, es que eso no se sostiene para nada. De hecho, algunos economistas como King decían que este hombre se merecía, Shaikh, se merecía un premio Nobel solamente por esto. Solamente por haber troleado a esta gente y haber acabado con la función de producción. La verdad que es una genialidad tremenda, no se puede negar. Y ahora vamos pasando a los libros. Este libro aquí de Medir la riqueza de las naciones, pues haciendo este juego de palabras con la obra de Adam Smith, fue publicado ya bastantes años más tarde, 20 años más tarde, porque os podéis imaginar, los primeros años de publicaciones de Anwar Shaikh es para criticar la economía ortodoxa. Lo hemos visto, para trolearle, para criticarla, para decir esto no sirve para explicar la realidad, lo que hemos visto en tantos economistas heterodoxos, ¿no? Pero ahora, en los años 90, ya empieza a acercarse a el ámbito post-keynesiano, ya lo conoce muy bien, y entonces lo que hace en este libro es utilizar las dos corrientes, ¿no? Utilizar la corriente neoclásica, que ya conoce muy bien, se ha tenido que estudiar en la facultad, la ha troleado hasta la muerte, y también las visiones heterodoxas, concretamente la post-keynesiana, pero ya también la de economía política clásica, sobre todo la marxista. Y dice, oye, ¿cómo se mide el Producto Interior Bruto en los países? Pues depende de si tienes un enfoque, te vas a fijar en unas cosas, un enfoque, como os digo, neoclásico, ortodoxo, y si te tienes otro enfoque te vas a fijar en otras cosas. Este libro la verdad es que es muy interesante, muy sugerente, muy innovador, te ofrece esa comparativa, dices que en función de tu paradigma vas a medir el Producto Interior Bruto de una forma muy particular. Ya hemos criticado hasta la saciedad el Producto Interior Bruto, aquí en este libro se vuelve a hacer, pero con un enfoque diferente, como diciendo, es que al fin y al cabo depende de tus axiomas, depende de tus premisas, el Producto Interior Bruto va a tener sentido o no lo va a tener para nada, ¿no? Entonces, la verdad es que es un libro, digo, de 1994, que es una crítica más, la enésima crítica al Producto Interior Bruto y a cómo se elaboran las cuentas nacionales. Que metes ahí cualquier cosa, simplemente porque a un enfoque económico paradigma pues le ha dado por ahí, ¿no? Por decirlo de otra forma, ahí dice, ¿cómo se hubiese ideado el Producto Interior Bruto, que es de los años 60, 70, cuando empieza a coger forma, si no hubiese tenido tanta importancia la economía neoclásica y hubiese tenido importancia la economía marxista, por ejemplo? Pues te hubiese dado un indicador muy diferente, ¿no? Y desgraciadamente hoy día pues seguimos con el mismo indicador ese tan contaminado por la visión neoclásica. Ahora pasamos a este otro libro que habla de cosas bastante diferentes. Este es del año 2007, está editado por Shaikh, aunque escribe más gente. La clave es criticar la globalización, criticar el libre comercio. Fijaos que el libro se titula Globalización y los mitos del libre comercio. Estamos hablando de 2007 y aquí hay unas críticas brutales, no tan buenas como las de Ha-Joon Chang, que son magníficas desde mi punto de vista, pero sí que son muy buenas críticas a, oye, este sistema de libre mercado que nos habéis vendido, lo único que hace es hacer más rico a las economías ricas y hacer más pobres a las economías pobres. Ya está. El Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, lo único que hacen es operar para que esta extracción de rentas del sur al norte sea posible. Y ya está. Y nos habéis contado aquí un rollo. Cuando en realidad una economía, para poder industrializarse, como hicieron en su día el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, lo que necesita es política industrial, regular el comercio, no libre comercio, y también protegerse de las amenazas de productos competitivos que te pueden arrasar con tu mercado y con tu industria, ¿no? Es decir, las típicas políticas intervencionistas para que tengas una industria potente, ¿no? Entonces, eso es lo que
tenemos aquí una recomendación de proteccionismo estratégico, haciendo una crítica tremenda a lo que venía ocurriendo, fijaos, 2007. Ya se sabe muy bien cómo está funcionando esto, porque lleva décadas y el neoliberalismo lo único que lo hace es empeorarlo, con todo lo de la Organización Mundial de Comercio, que se creó, si no me equivoco, en el año 1995, ¿no? Y ahora, tenéis aquí otro libro, este de 2009, que ya te habla de la crisis, ¿vale? Este, por cierto, ya lo tenéis en castellano, editado por Diego Guerrero, traducido por Diego Guerrero, un economista marxista español ortodoxo que le gusta mucho Shai, como podéis ver, y es un compendio, una síntesis de un montón de trabajos de Anwar Said, pero que te sirven para explicar cómo funciona el ciclo de acumulación capitalista y luego sus crisis, ¿no? Desde un punto de vista absolutamente marxista, ¿no? Aquí ya empieza a hablar de cómo es, en términos marxistas, la naturaleza del dinero, que es una mercancía, que la necesitan los empresarios para revalorizar su capital, cómo al final acaban compitiendo entre todos los capitalistas y eso acaba conduciendo a la crisis. En fin, son una especie de textos que lo que hacen es simplemente reforzar esa idea marxista de cómo funciona la crisis económica en el capitalismo, ¿no? Y aquí ya empieza a meter críticas al post-keynesianismo, no lo he dicho, pero se pasó del post-keynesianismo al marxismo y lo que hizo fue luego criticarlo bastante, ¿no? Dice, oye, que es que en verdad las crisis que hay al fin y al cabo en el sistema económico capitalista no se producen tanto por falta de expectativa, ¿no? Como comentan muchos post-keynesianos, o falta de demanda agregada, ¿vale? Sino que es mayoritariamente porque no hay rentabilidad del capital. El capital tiene que revalorizarse siempre y en el momento en que no puede, pincha. Y de hecho en este libro se recoge un texto en el que se dice, oye, va a haber pronto una crisis del capitalismo porque la rentabilidad estamos viendo empíricamente que está bajando, ¿vale? Era el año 2007, 2008 y ahí es cuando hubo una crisis. Por eso mucha gente le concede el alarde, ¿no? El mérito de haber previsto la crisis financiera del año 2008, utilizando estas herramientas analíticas marxistas de falta de rentabilidad. Cuando los capitalistas no tienen tanta rentabilidad, crisis económica. Una herramienta bastante potente, ¿no? Y ahora, aquí tenéis otro libro que está traducido al español, de nuevo por Diego Guerrero, un poco lo mismo de la globalización y los mitos, pero lo que hace es recoger todas las teorías sobre el comercio internacional que hay, desde David Ricardo hasta la actualidad, y le hace esa visión, como digo, desde economía política clásica, ¿no? Y por último, este es su último libro, probablemente su obra magna, porque recoge todos sus conocimientos, todo lo que ha aprendido a lo largo del tiempo. Todo lo que hemos comentado está incluido en este libro, o casi todo, y solo me quedaría aportar algo que no hemos hablado de los libros anteriores, aunque están algunos otros, que es el concepto de competencia, ¿vale? Que aquí lo tenéis, capitalismo. El subtítulo es competencia, conflicto y crisis. Hemos hablado ya de conflicto y crisis, nos falta hablar de competencia, Anwar Said hace una aportación muy interesante y es hablar de competencia real. Él dice, los neoclásicos te hablan de competencia perfecta. Eso es una tontería, es una abstracción ridícula porque no hay competencia perfecta en lo que vemos en la realidad económica. Pero luego tenemos a los keynesianos que te hablan de competencia imperfecta. De que hay oligopolio, de que hay monopolio, de que al fin y al cabo los precios pueden ponerlos en función de un beneficio empresarial. Y eso tiene su aquel y está bien, la música suena bien, dice, pero falta algo. Hablar de competencia real, que es competencia de guerra, competencia de conflicto. Por eso tenéis ahí el subtítulo de capitalismo, conflicto, porque entre las empresas hay conflicto. Entre ellas utilizan técnicas absolutamente despiadadas y bárbaras para acabar entre ellas. A lo mejor campaña de desinformación, bajo muchísimo los precios durante un tiempo para cargarme a la competencia y luego cuando ya se vaya ya puedo poner los precios. Por supuesto oligopolio y monopolio, cárteles para pisotear a otras empresas competidoras, ¿vale? O sea, te da una visión mucho más de conflicto, mucho más de guerra, ¿no? Competencia perfecta, que es ridículo, o competencia imperfecta, que bueno, le falta algo. No está mal, pero le falta algo, ¿no? Entonces la verdad es que es un concepto de competencia muy chulo que sirve como crítica tanto a la visión neoclásica como a la visión post-keynesiana, porque te dice, oye, que en la realidad funciona de otra forma. Aquí el conflicto es súper importante para explicar la competencia entre empresas y por supuesto también el devenir del sistema económico capitalista, su funcionamiento, sus crisis de rentabilidad y por supuesto las depresiones y las recesiones que ello originan. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.